Así que nada, estaban por aquí para allá. Por ahí para allá van. Nosotros estamos aquí en la atalaya. En el canchal de la atalaya. Estaban por allí, van a coger el regato para arriba. Como está mandado. Hace buen tiempo. No se ve ni un alma a campo, pero bueno, estamos acostumbrados. Buenas tardes para la gente de Albacete. Sí, horas dice. Llamo desde las 6 de la mañana. Todas las vacas, todo el tema. Están aquí estas 4 cabras que tienen para adelante. O las otras. Suben por allí, por el arroyo y van para aquellos matones de país de mata. Y nosotros subimos ahora por aquí. Por ahí por un camino ancestral que hay. Una caña de ganado. Y las esperamos en la fuente. ¡Virote! No ve el macho como me está liando también hoy. Se queda ahí con un puñadino de cabra. Todos los días me la lía. Todos los días. Pero ¿por qué no quedáis con todo el rebaño? Cuanto me descuido, ¡virote! ¡A buen día! ¡Enrear otra vez! Lo voy a quitar el macho ese. Mañana lo dejo encerrado. Porque no todos los días me la lía. Hoy ahora mismo ya se queda ahí con un puñadino de cabra. Y coge, y las otras se van para adelante y él se va a su historia. Y sus historias no son las mías. ¡Macho! Buen día, macho. El tío hace oídos. Toma. Los perros se han ido a beber y me han abandonado. Macho. Es que lo digo, Ni aunque tenga conocimiento ese macho, dale. Está ahí con ese puñado de cabra, nada más esperando que me vaya de aquí. No, iba yo tranquilamente por este camino ahora ya me tengo que meter por las escobas. ¡Macho! ¡Toma! ¡Mira! Me cago en 10. Pero que ese bicho da gale. ¡Macho! ¡Airo! ¡Gara! Los perros me han abandonado en combate, han desaparecido. Todos se han ido a beber, y acabo de llegar y se acaban de ir. ¡Macho! ¡Airo! ¡Airo, mira! Bueno, nada más nombrar al perro van zumbando para adelante, a ver si van ya arrancando para allá. Ya arranca. Ahí están. ¡Macho! Ese macho este invierno no sale. Se vuelven independientes y tienen que ir en la manada. Esto es como el pueblo español. Tiene que estar siempre para donde tira la manada. No se puede independizar que te va mal. Y luego allí colgado de chorizo está más bueno que nada. El chorizo de cabra está muy bueno.
Como la carne de cabra, pero de cabras de estas, no esas que comen pienso y le ponen inyecciones para todo. Esto es carne buena de cabra. Shh, shh, macho. Tengo esta mañana un accidente con una vaca. Se había caído, le habían pegado las otras y la habían tirado de una mala manera y estaba ahí la vaca que me ha costado enderezarlo un montón. Donde quiera hay un accidente, ¿veis? Ay. Vamos a la fuente. Ya sabéis, para aquí te parte una pierna y para aquí queda, porque aquí no viene helicóptero. Y si llamas a un helicóptero te cobran por venir, es mejor morirse uno, porque si no tienes perra, a ver, te embargan para toda la vida. Cuando éramos niños, uno de mi pueblo se puso a subir toda la pared escalando, un niño. Éramos todos críos y se puso a subir a escalar la almenara y se cayó y se partió. Pues ahora es la que liamos ahí. Se partió ahí las piernas y se partió de todo. Los varales de antes éramos más duros. Mira para dónde veníamos a jugar. Ahora estamos debilitándonos, la gente no veía ni quieren que hayan toros, se van a extinguir los toros porque el toro bravo solo sirve para torear. Y no quieren, pues ya está. Pero si el toro en las calles que torea a la gente no se le hace nada malo. Pero gracias al toreo, el toro está ahí, si no, no había existido. Pues se va a extinguir. Se está debilitando el ser humano. La gente en verano no quieren pasar calor. Todo el aire acondicionado. Y dicen que por derecho el aire acondicionado. Ya, una cosa que no es natural, la gente se lo toma como natural. Ya se estaba viendo esta mañana todos un montón de turistas. Los de mi calle, unos pocos se han ido para Bilbao. Hasta para el año que viene ya no los volvemos a ver. Pero sí está el ser humano cada vez más debilitado. ¡Uy! ¡Qué calor! Pero si eso es natural, el calor es natural y el frío también. Hombre, está claro que hay que tener comodidades, pero no pensarse que esas comodidades es natural. Y lo natural estorba, las cabras estorban. Nadie quiere cabra. Aquí me he encontrado un tesoro, pero no os lo puedo decir. Bueno, lo puedo decir porque no son muy antiguos. Aquí me he encontrado un montón de monedas. Y se tuvo que romperse al que fuera la bolsa aquí del 1800. Un rey que tuvimos que tenía una coleta que era francés, creo. Me las he encontrado aquí en este trozo de camino, andando. Del 1800 y algo. Una vez creo que las enseñé. Me he encontrado unas gordas, unas monedas así y otras más pequeñitas, pero me he encontrado 16. Unos días, pero aquí en este tramo, desde allá arriba, aquí en este camino que es un camino ancestral. Y así cuando voy andando, una vez que queda un cartucho, la primera dice así, va, una moneda. Lo digo, del 1806 o 1809, algo así. No tienen valor, tienen muy poco valor, 50 euros cada una, las he mirado. Y aquí los restos de una botija. No veo restos de una botija de la leche de los cabreros. Tiene mucho, cuando tiene así metido mucho blanco, dicen que son románicas, ¿no? Que el barro tenía mucho metido guijarro blanco. A lo mejor eran de esa botija, no. Esto es una bolsa.
Sería algún comerciante o tratante de ganado que se le rompió para aquí la bolsa y fue arramando las monedas y después de un montón de años me las he encontrado yo. Ay, Dios mío. No, digo, un rey pone Hispania. Y tiene coleta el tío, se le ve que tiene como coleta. Que le dije una vez a unos que estaban aquí arriba, ingenieros de la capital, para reírme de ellos. Ellos se reían de mí porque soy analfabeto, pero yo me reía más de ellos. Enseñé la moneda, digo, mirad qué moneda me he encontrado. De un tal Hispania. Y lo estoy riéndose. Dice que un tal Hispania. Yo decía que ponía, pues decía como, en vez de decirle al rey que era, le decía Hispania. O ponía Hispania. Ay, Dios mío. Le decía uno al otro, mirad, mirad lo que dice el cabrero, que se ha encontrado una moneda de un tal Hispania. Oh. Qué contentos se fueron para Madrid. Toda una cosa rara que los perros no vengan. Ahí viene. Gara. A ver si va a haber algún bicho muerto para allá con jabalí. ¡Pairo! Estaba ahí atrás de las escobas del perro. Las cabras ya van escumbrando para allí. Mira. No, esto le ha pasado algo al perro. Estaba conmigo todo el rato antes. Se ha ido a la fuente y no ha venido para acá. Hace calor. ¿Cómo está el camino de piedra, Gale? Ay, Dios mío. Mañana después de haber ganado libro. Viene el Dagar con las cabras. Yo tengo que ir a Barco de Ávila y luego a otro pueblo. Qué bonito está el campo. Mirad, ¿no veis esta piedra tallada? Una vez que está tallada, es una piedra que está tallada. Esta es de una cruz, está para aquí entera la cruz que se le partió a los tíos. A los que la estaban tallando, lo que estaba tallando se le partió y es una cruz. El resto de la cruz está para aquí. Ahora no lo veo, pero está aquí que lo he grabado varias veces. Esa piedra la levanté yo el día de Navidad. Con Viriato. Que venía por aquí y vamos a levantarla, que es... Esa es por donde van los mojones de la caña de ganado. Aquí va una caña de ganado. Una vía pecuaria. Va por aquí, va donde tengo las berrendas y sale al parador, y de ahí a Plasencia, y de ahí tira hasta Moraleja y de Moraleja a Madrid, a la Sierra de los Madriles, y por aquí sube a Salamanca y enganchará para ahí con algún otro, con otra caña. No te puedes, tengo que irlos levantando todo. Lo que pasa es que cuando se tercia, me costó un rato, esto pesa kilos, Estaba caída en el suelo que no pintaba nada.
La vida de pastores es así. Todo lo demás, todos estos pastores que salen en la televisión blanquinos y que no tienen mataduras y que se mueven mucho cuando van andando, esos no son pastores, no tienen el temple que te da la naturaleza. Igual que esos rebaños de vacas que dicen que son extensivos y los tienen en una finca echándole de comer ahí, eso no es extensivo, eso es tabulado al aire libre y ya está. Esto es extensivo, que como tengo yo aquí 2000 y pico hectáreas, y cada día va el ganado por donde le da la gana. Allí tengo unas pocas de cabras. Aquella nada más la soltamos por la mañana y se acabó. Habrá allí unas 150 para allá. Están limpiando aquella zona, que esa... De aquella cumbre para abajo, de allí para acá lo tengo todo. Podría solicitar todo aquello y todo me lo darían porque estoy yo solo. ¿Qué dice la gente de mi pueblo? Tiene toda la sierra para él. Si soy el único cabrero que está aquí, el único ganadero, pues entonces qué más, a mí si viene otro mejor, nos damos compañía. Y si te pasa algo, que para aquí me pasa a veces muchas cosas. Esta mañana con la vaca, yo solo allí para levantar una vaca. No hay nadie en el campo ya. Para aquí te partes una pierna. Ahora porque tenemos teléfono, pero si no, para aquí no te encuentras ni las ratas. Ya los 2 o 3 días cuando vean los buitres dices, pues este muchacho que hace tiempo que no lo vemos. Dice la administración que cuando se muere una vaca hay que recoger el cadáver y llevárselo para que se lleve un camión. ¿Vosotros seréis capaces de sacar de aquí una vaca? A ver cómo sacamos de aquí una vaca para que se lleve un camión. Pues no será lo más lógico que nos dejen que los cadáveres, aquí se lo van a comer los buitres en una noche. Vamos, no te queda ni el campanillo. Pues nada, no lo quieren ver los de la administración. Se te muere una cabra, tienes que coger los 4 huesos que encuentras, si los encuentras, y bajarlos en un saco y que venga un camión y se los lleve. Si no, no te la quieren dar de baja. Pero si aquí con la carroña que hay, que los carroñeros tienen el estómago, los gajos, los gástricos, los jugos gástricos del estómago de los carroñeros deshacen todo tipo de enfermedades. Pues nada, allí hay una colonia de buitres que viven, que antes le echaban de comer allí, ya no le echan de comer. Aquello se te muere para que una cabra se te pone de parto. Lo primero que vienen son los cuervos. Cuando ves a un cuervo, al rato vienen todos los bichos para acá. Se comen el chivo, la cabra y se lo comen todo. Porque hacen leyes gente que no tiene sentido común. El sentido común es así, esto es inaccesible con maquinaria. Se muere una vaca que pesa 1000 kilos o 600, ¿cómo la vas a llevar aquí a kilómetros? ¿Tendríamos que cortarla en trozos la vaca y llevarla metida en saco? Pues no será mejor que se la coman los animales, que es lo natural. Igual que las cabras. ¿Para qué queremos meter en un saco 4 huesos? ¿Para que cobren del seguro? Por eso ya a veces me dice mucha gente que venda el ganado, me lo llevan diciendo toda la vida. Y a veces digo, si es que al final hay que quitarlo porque esto, tonterías y boberías que nos hacen estos políticos, que no sabéis. Tengo que tener un seguro de las cabras de 500.000 euros. Pues si las cabras se ha hecho llover, le pegarán un topetazo para que algún día un turista lo matarán o qué. De responsabilidad civil de 500.000 euros por estar en monte público. Y luego otro para las vacas. Y luego tengo que tener otros 2 seguros de recogida de cadáveres de esto, de las cabras y de las vacas. Aquí nada más tenemos que seguro. Y no se preocupa si tenemos agua para beber los cabreros. Antes había para aquí más gente que nada, había más cabreros, ahí tenían la Junta de Extremadura cabras. Bueno, las tenía una asociación, eran retintas puras. Yo me iba a haber quedado a trabajar con ellos, porque cuando yo ya tenía las cabras mías se jubiló el pastor que estaba con ellos, que era amigo mío, y es amigo mío que vive.
y me daban 150.000 pesetas, un todoterreno que tenían un patrón y toda la leche para mí. Y le dije que no, dije, yo no soy criado de nadie, yo seguí con las mías, las vendieron, las mataron todas las cabras, las vendieron. No encontraron pastor. Era para conservar la raza retinta. Me hubiera metido con eso, a lo mejor me había ido mejor la vida. Fijaros, en aquella época, hace 20 y tantos años, 150.000 pesetas. Y un todoterreno con la gasolina pagada para mí y la leche de las cabras, todo para mí, si quisiera venderla o hacer lo que quisiera. Y lo rechacé el contrato. Luego compré yo retintas. Las últimas que quedaron me las compré yo. Que eran de un hombre de gata. Un cabrero de toda la vida. Y el hombrito se ahorcó. Le hicieron vender las cabras con que el hombre no las podía cuidar. Y después el hombrito se ahorcó. Cuando te haces estas vidas no quieres otra. Y gente de esa de antes que van toda la vida con las cabras, se la quitan los hijos. Eso es como a mi padre, le quitamos los burros y los huertos y las bobadas, pues te lo carga. Una vez que llegas a una edad hay que dejarte hacer lo que siempre has hecho. ¡Ay, Dios! ¡Qué sueño tengo, dale! Ese pino hay que cortarlo porque si eso es una plaga, se va a llenar todo de pino y eso no echa comida ni echa nada. La caña de ganado va por aquí. Luego amontonaron aquí muchas piedras los antiguos, no sé por qué. No ves todas las piedras aquí amontonadas. Y ellos iban por aquí andando, por ahí va el camino. Todas tienen muy mala comida. Aquí no hay, pero en cuanto que llueve un poco, echa una hierba. Así entre los canchales que se comen las cabras que vamos. Ay, Dios mío. Y no inventarán nada para hacer con estas piedras algo. Con el granito que hay aquí. Esta también está allá, parece que estoy haciendo como una piedra para las esquinas de allá arriba del castillo. ¿Y cómo la subirían las piedras hasta allí estos tíos? Si eso lo restauramos ahora, lo primero que hacen es meter una pista, meter maquinaria, romper toda la sierra, romperlo todo. Y el Bairo. Yo creo que va el perro con las cabras. Me estará buscando para allí con las cabras. Habrá ido a beber y se ha pensado que estaba yo para allí. Y hay otra guapa piedra tallada, ¿eh? Yo no voto a nadie, tío. No voy a las urnas a votar. Solo voto para el ayuntamiento, votaba. Ya para el ayuntamiento no vuelvo a votar. Las otras elecciones fui a votar. Me dieron el sobre, que yo ni lo vi. Porque había que votarle a los familiares. Decía, que ¿cómo no vas a votar? Tienes que votar, tienes que votar. Bueno, pues le dije, pues darme vosotros el sobre para que no haya problema. A mí y a la mujer mía la llevaron escolta. Fueron a mi casa a buscarla, la llevaron escolta. Y votamos y después decían que yo le había votado a la que estaba alcaldesa ahora. Y pues si me habéis dado vosotros el sobre, vosotros sabéis lo que tenéis allí metido, yo ni lo abrí. Aquí en los pueblos se estila mucho eso. Tienes que votar, cuando te obligan a votar te dan ellos el sobre. Ahora este año ya pueden venir con sobre ni con sobra, ya se lo he dicho, que no es que no. Y voy a hacer como la para del gobierno, no ir y hasta el honor que hay. Me dan el sobre, obligan a la mujer mía a votarle también a ellos. La llevan escolta y encima después dicen que no le haya votado a ellos. Pues si vosotros no habéis dado los sobres, vosotros sabréis lo que tenéis allí metido, porque yo ni lo abrí.
Ni sé lo que había. Así que mira lo que me importa a mí los alcaldes, los políticos y todas esas razas. Eso estoy diciendo esta vez. Aquí no vengáis con voto ni con voto. Es más, vamos a coger los DNI y los vamos a romper el día antes. Porque este año somos, en mi casa votamos 5. Y en un pueblo de estos por 5 votos se matan. Pues ya pueden venir aquí a buscar votos. Ni hermanos, ni primos, ni cuñados, ni nadie. La política para los políticos. Nosotros somos cabreros, nosotros al campo. Pues eso me pasó. Me dieron el voto, me obligan a votar. Me dan ellos el voto y después decía, le dieron a un borrachuzo del bar que yo le había votado a la que estaba alcaldesa. Digo, sí, pues el voto me lo dieron, así que ellos sabrán a quién metieron allí. Y la mujer mía fueron a casa a buscarla y le dieron el sobre y fueron con ella escoltadas. La llevaban escoltadas 2 personas, no se cuento que cambiara de sobre. Fijar que gente mala desconfía. Así que ya pueden venir este año para acá con sobre y con sobra. Lo mejor que hay como para el gobierno, no ir a votar. Ahí no pueden decir si sí, si no. A mí lo único que me han hecho los políticos y los alcaldes es hacerme cosas malas. Buenas no me ha hecho ninguna. ¿Saben lo que cuesta producir alimentos? Lo que cuesta producir 1 kilo de patatas. Producir leche, cabrito. Para que la gente tenga para comer y nos tiren como fuéramos la última mierda. Siembras las patatas y luego el que nada más que las coge el intermediario le triplican el precio. Así que imaginad. Ay, Dios mío. Y ahora con estos que tenemos que gobiernan, todos los que tenemos ahora, que son todos niños de papá y mamá, gente que no sabe lo que es la vida, pues ya veis cómo va a ir aquí a los ciudadanos de este mundo. Porque es en todo el planeta ya. No se puede tener tan protegida la gente. Ya todo el mundo tiene derecho. Se regula un columpio, juicio. Está jugando a fútbol, se cae, juicio. Denuncia, todo el mundo a los juzgados. Pues antiguamente que todavía las dúas de regar, las posesiones, y todo se respetaba. Y ahora con papeles y trato mal. Vamos a llenar la botella de agua que hace calor. Las cabras saldrán por ahí luego. Ahora nos echamos ahí en la caseta esa de la fuente que da un poco la sombra. Y si dormimos 5 minutos, pues eso que duermo. Las noches son cortas. Ayer dejé las cabras allí y me fui a buscar la vaca esa que se me ha salido.
Vino el muchacho a buscarme. Ay, Dios mío. Mirad qué fuente. Agua, que quitas el pecado del mundo. Ahora vienen las cabras luego aquí a beber. Mira, se vienen a comer los yogures para aquí, ¿no? Y los tiran para ahí los yogures. ¿No veis? Van a la Almenara, se traen sus desayunos saludables y tiran para aquí los yogures. Madre mía, qué mundo. Nosotros todo el año a campo y no veis ni una cosa de nosotros. Y años, ¿eh? Tiene que estar atascado el tubo porque mira, el agua sale para aquí fuera. Vamos a llenar aquí la botella. Esto estaba aquí todo atascado, todo reventado. Todo maquinado. Vamos a echar un trago de agua. Vamos a limpiar luego la arqueta que tiene que estar atascada. Todo esto a veces te lo encuentras aquí todo lleno de latas, tengo que recoger yo. Latas y de todo. Este mundo no hay quien lo entiende. Luego llevan los perrinos sueltos, se meten entre las cabras, se le tiran los mastines, dicen que si los perros míos son asesinos. No sabéis los líos que tenemos con este tipo de urbanitas que no quieren respetar al medio ambiente, no quieren respetar a los que estamos para aquí todo el año. Vamos a echar un trago de agua, porque ya que vino no tenemos, pero agua sí. Tampoco hay que beber mucho, y si no suda uno mucho, un poco. Qué buena está el agua cuando se tiene sed. Os lo digo de verdad. Ya lo decían los antiguos. Para comer hay que tener hambre, para dormir tener sueño y para beber tener sed. Bebe una hasta en las tripas de una vaca cuando se tiene sed. Pero así es la vida. El perro se ha venido con las cabras. Las cabras beben para allí, para ahí tienen mucha agua, hay unas fuentes muy buenas. Esto, aunque lo veas así seco, hay fuentes, hay otra fuente, hay otra. ¿No viste la fuente que os enseñé ayer que está ahí abajo? Hay muchas fuentes. Ahí en ese cercado hay 3 fuentes buenísimas. Y esta pues la tienen así restaurada para los turistas. Y esto lo hicieron para que las vacas no entraran. Le hacían un muro enfrente y no entran las vacas. La vida es así. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, os dejo, dagales, que dormáis la siesta. Que yo también me voy a dormir para aquí un rato. Y mañana vamos a este pueblo. Tengo allá a Viriato, voy a por Viriato, que está montando Inés allí. Y la tengo que llevar que saca el caballo bien a ella. Que se lo regalé a Inés. Yo estoy para ir buscando uno entero a ver si encuentro. Pues este lo capé porque es que siempre los he tenido enteros y luego no se los puede dejar a los muchachos porque cuando hay otras yeguas o tal, entonces el Viriato lo castré y se lo regalé a Inés.
Se lo llevé allá al picadero este ahí de Barco de Ávila, que son amigos míos, pues para que lo enseñaran el caballo a estar con el bocado y la montura y eso. Yo tenía solamente albarda y andar para aquí entre canchales. Y él me iba a ver si hubiera Rogelio. Pues quiera que no, vas montado un rato y a ratos montado, a ratos andando, pues vas más descansado. Porque desde las 7 que empezamos a dar pata hasta las tantas de la noche que llegamos a casa, me rechinan las rodillas, me rechina todo. Para allí está bien, que buena comida para las cabras, eso se pone... Buah, para ahí voy muchas veces también. Os dejo. Y recordar que se avecinan tiempos duros, son ciclos de la vida. Llevamos muchos años viviendo bien, esto tiene que dar la vuelta para atrás. Los grandes faraones, mirad cómo vivían en Egipto, lo que hicieron allí. Esas grandes civilizaciones más potentes que nosotros, porque para hacer las pirámides y todas las cosas que hicieron y fracasaron, no vamos a fracasar nosotros, que solo tenemos móviles y ya quieren hacer hasta comida artificial. La tierra y el mundo es natural y nunca hay que apartarse de lo natural, porque entonces vivirá en ciencia ficción. Os dejo. Sí da la vuelta a la vida. Yo lo digo, que los viejos siempre lo han dicho, y muchos años se viven bien. Luego nuestros líderes ya son líderes que nacen en familias ya súper riquinos, que no saben lo que es el tratarse unos con otros, porque el diálogo entre personas es fundamental, el convivir. Porque la ciudad es vivir juntos, pero no convivir, porque cada uno va a su aire, uno con los cascos, otro con esto y con lo otro, no hay una conexión. Y los humanos somos animales, los animales necesitan también estar en conexión con otros animales. Nosotros estamos cada uno por su lado. Así pasa, te caes en el suelo y te pisan en vez de levantarte. Y las universidades, los colegios, la educación, pues tiene que haber un poco más de mirar que aquí en esta vida estamos de paso y hay que dejarlo un poco mejor de lo que lo hemos encontrado. Eso siempre han hecho todas las civilizaciones hasta ahora. Ahora somos la civilización que lo está destruyendo todo por nuestro propio interés. El calentamiento global es porque, es verdad, abusamos de los coches a tope, abusamos todo, porque yo también abusamos todo. Y es por las comodidades, es verdad, ¿eh? Si tú a un caballo no le montas, el día que le vas a montar se tiran coces, pues eso nos pasa a nosotros. Nos están dando lo bueno, el día que se quite lo bueno, pues cascamos todo, morimos en combate. El día que se apague la luz, cualquiera vuelve a los candiles. ¿Os acordáis de los candiles allí con las torcillas y con el aceite? Pues cuando se apague la luz, se acabe la luz, aquí cascamos todo, porque se nos ha olvidado ya todo lo ancestral. Madre mía, los candiles. Andar por la noche con la luna. Os dejo, van a salir ya las cabras ahí, algunas van a venir para acá. Venga, que pase buena tarde.